Buenas noches, saludarles nuevamente. Y entonces, algunas recomendaciones para desarrollar esta ponencia es que si tuvieran dudas, pueden hacer uso del chat directo o del chat grupal también para poder absorber las dudas e interactuar más en el desarrollo de esta capacitación. Este es el cuarto tema ya que venimos desarrollando por parte del equipo GRADES, como parte de la responsabilidad social que estamos brindando como empresa. Entonces, hoy es un tema muy interesante que vamos a continuar. Parte de mi presentación, que ya la mencionó hace un momento también Michelle, para quienes no me conocen, un poco de mi persona. Yo soy ingeniera de minas, cuento con una especialización y experiencia en sistemas integrados de gestión, brindando servicios de implementación, auditoría y formación. Estos son los objetivos que vamos a desarrollar para este día. Como objetivo general es lograr contribuir en cuanto al conocimiento que ustedes tienen acerca de la protección, la promoción y el bienestar de los trabajadores, ya sea de las organizaciones en las que laboran o las que puedan tener alcance, a través de un conocimiento relacionado a la higiene ocupacional. Tenemos como nuestro saber específicamente cuál es la definición de higiene ocupacional, qué metodologías existen dentro de la higiene ocupacional y qué controles aplicar al respecto. Eso como parte de los objetivos específicos, lo cual vamos a apuntar a obtener después de esta capacitación. Esta capacitación tenemos un marco legal, que es lo que nos dice la norma, la cual nos habla de dos situaciones o de dos condiciones en las cuales nosotros vamos a tener que considerar la higiene ocupacional. Y la primera es que nosotros estamos en una exposición a zonas de riesgo, por lo tanto, corresponde hacer una evaluación de riesgos. Esto es lo que nos dice nuestra norma legal. Específicamente en el artículo 56 nos dice que el empleador es quien prevé la exposición a todos los agentes a los cuales van a estar presentes dentro del área de trabajo, como pueden ser agentes físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Pide que preveamos la exposición de estos agentes para evitar que se generen daños a la salud de los trabajadores. Empezamos con esta base legal, con este artículo número 56. Sin embargo, en el artículo ya 57 nos habla de una evaluación de riesgos. Primero, agentes, que evaluemos estos riesgos a los cuales estamos expuestos según lo que nos indica en el artículo 50. Cabe mencionar que para análisis que tengamos día a día en nuestras funciones, por ejemplo, si trabajamos en un centro médico, vamos a estar expuestos a muchos agentes químicos, biológicos. Entonces, según la base legal que estábamos viendo, si dentro del artículo 56 nos hablan acerca de una exposición de riesgos o exposición a zonas de riesgos que van a estar presentes de manera concurrente dentro de nuestra área de trabajo, debemos de hacer una evaluación de riesgos, es lo que nos pide. Nos pide que esta evaluación de riesgos se realice una vez al año como mínimo. Entonces hay una frecuencia, que es una vez al año hacer esta evaluación de riesgos o cuando cambien las situaciones. Y estos resultados de las evaluaciones de riesgos que vamos a tener tanto a los factores o a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, van a tener que implementarse medidas de control. Y aparte, aquí nosotros también tenemos en el Decreto Supremo 002-2020 que nos habla que este artículo nos da ciertos lineamientos. Voy a hacer un pequeño zoom para que los puedan visualizar con mayor detalle.
Este decreto supremo nos modifica netamente lo referente al IPERC. El IPERC es una herramienta de gestión que nos exigen, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Y nos pide que son requisitos mínimos para poder nosotros elaborar nuestro IPERC dentro de nuestra área de trabajo, de la organización o entidad en la cual estemos laborando. Debemos de considerar los resultados de estas evaluaciones de factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros hacer nuestro IPERC debemos de haber hecho previamente nuestras evaluaciones de factores de riesgo, tanto físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Debemos de tener estos resultados para nosotros poder establecer cuáles son nuestros peligros, riesgos y cuáles son nuestros controles. Nos solicita dentro del artículo 77, el numeral E, del Decreto Supremo 002, que es la modificatoria al reglamento de la Ley 29783. Entonces, vemos que tenemos desde la ley y el reglamento una base legal que nos solicita que se haga una evaluación de los factores de riesgo. Adicionalmente, tenemos también dentro del Decreto Supremo 005-2012, nos habla el artículo 33, nos dice cuáles son los registros obligatorios. Y de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos hablan de estos registros obligatorios, que es el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos disergonómicos. Esto es lo que nos piden en el artículo 33. Entonces, bueno, aparte de otros registros, pero aquí sí nos están pidiendo en el número 3 estos registros de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos. Entonces, estamos viendo que nos están pidiendo como un registro obligatorio. Adicionalmente, también nos solicitan que debemos de considerar estos resultados de estas evaluaciones de riesgos para poder hacer nuestro IPERC. Entonces, debemos de hacer la evaluación de riesgos. Entonces, en la ley, en el reglamento de la ley, en la modificatoria del reglamento de la ley, y si no es suficiente también, tenemos dentro de la resolución ministerial 050, el cual nos da todos los lineamientos para los formatos con el contenido mínimo que deben de tener dentro de nuestro sistema de gestión. Nos habla acerca de un registro de monitoreos. Vamos a hacer uso. Nos habla acerca de un registro de monitoreos que vamos a contemplar tanto de nuestros agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales y de riesgos disergonómicos, en el cual pues el encabezado tiene que ser llenado con los datos del empleador como la razón social, el RUC, el domicilio, la actividad económica y el número de trabajadores. También debe de especificarse los datos del monitoreo que se ha realizado. Y estos datos del monitoreo, qué áreas se está monitoreando, la fecha, el tipo de agente, porque hay distintos agentes. Si se cuenta con un programa de monitoreo, con qué frecuencia se está realizando el monitoreo y el número de trabajadores expuestos en el centro laboral con referencia al monitoreo que se está realizando. Eso es lo que nos pide. También se debe considerar el nombre de la organización que realiza el monitoreo en el caso que se haga como entidad privada, pero si hace un consultor o como persona natural, este monitoreo también es importante que se especifique quién está realizando este monitoreo. En el punto 13 nos pide los resultados del monitoreo. ¿Cuáles han sido estos niveles de riesgos que se han identificado según estos agentes? Si estamos evaluando el agente físico, pues ruido, ¿cuáles son los niveles de ruido por cada punto que se ha tomado como resultado del monitoreo?
También nos pide que especifiquemos cuáles han sido las causas ante las desviaciones presentadas. Las desviaciones, entendamos que vamos a tener resultados con un nivel de riesgo desfavorable o alto, que sobrepase los límites que nos brinda la normativa legal, según lo que vamos a ir viendo más adelante. Esto es lo que nos pide, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales se está presentando estas desviaciones? En el ítem 15 nos pide cuáles son nuestras conclusiones y recomendaciones sobre los resultados de los monitoreos. ¿Qué es lo que nosotros estamos brindando? Y finalmente nos pide que adjuntemos el programa anual de monitoreo, como se está mostrando aquí. También el informe con los resultados que se han medido el monitoreo. En el caso que se utilice algún equipo o algún instrumento para hacer el monitoreo, pues se debe de considerar los certificados de calibración de estos instrumentos cuando corresponda, porque si hablamos de un monitoreo psicosocial o de agentes de riesgos psicosociales, no tenemos un instrumento o un equipo, porque se opta por otra metodología. Sin embargo, si tenemos algún equipo que va a intervenir, sí vamos a tener que colocar la copia del certificado. Aparte, tenemos una resolución ministerial 375 que es la norma de ergonomía, la norma básica de ergonomía, y que nos brinda también el procedimiento para hacer la evaluación de riesgos. Esta normativa nos da también ciertos lineamientos para poder, o que está relacionada con la higiene ocupacional. Vemos que tenemos bastante base legal. Y esta norma de ergonomía lo que nos dice es que debemos de buscar la adaptación de los puestos de trabajo o del diseño del puesto de trabajo según las condiciones fisiológicas de nuestros trabajadores. Tenemos el Decreto Supremo 015-2005, que es el reglamento en el cual nos va a hablar acerca de los valores que tienen un límite permisible, que se permite, para agentes químicos en el ambiente de trabajo, en el Ministerio de Salud, en el MINSA. Como aquí vemos, ¿no? Valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. Es el Decreto Supremo 015-2005 SA. Esto es lo que nos va a regular de alguna manera cuando nosotros hagamos una evaluación de riesgos una evaluación de factores de riesgos químicos. Cuando hagamos una evaluación de factores de riesgos ergonómicos, pues tendremos que pegarnos a lo que nos dice la resolución ministerial, la 375. Bien, ya hemos visto todo lo correspondiente a la base legal que tenemos en la ley que nos habla acerca de la exposición a las zonas de riesgos, las evaluaciones que vamos a tener a las zonas de riesgo también, que es necesario tener estos resultados de estas evaluaciones de factores de riesgos para poder hacer nuestro IPRC. Es parte de los registros obligatorios, según el artículo 33 del reglamento de la ley, contar con el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos disergonómicos. Y en la resolución ministerial 050-2013 tenemos un ítem en el cual nos pide o nos da un formato referencial con el contenido mínimo que vamos a plasmar cuando registremos nuestros monitoreos ocupacionales. Tenemos dos normativas nacionales, la resolución ministerial 375, que nos habla acerca de la norma básica de ergonomía, y el decreto supremo 015-2005 SA, que nos brinda cuáles son los límites permisibles para agentes químicos en los ambientes de trabajo, según el MINSA. La
La higiene ocupacional la podemos definir tomando como base la American Industrial Hygienic Association, que es la AIA. Es una asociación que nos define como higiene ocupacional, que es la ciencia que se encuentra pues dedicada a la identificación, evaluación y control de todos los factores ambientales o tensiones, porque cuando hablamos de salud o de higiene ocupacional no solamente nos referimos a factores ambientales, sino tensiones que pueden ser provocadas a raíz del trabajo y que estos pueden causar de alguna manera enfermedades, enfermedades o incluso afectar el bienestar entre un trabajador, entre varios trabajadores o incluso entre unos ciudadanos dentro de la comunidad. Esto es lo que nos dice que es la higiene ocupacional. Para nosotros poder brindar mayores fundamentos es necesario que podamos diferenciar estos tres conceptos que nos brindan. Como primer concepto es el siguiente, que es acerca del lugar de trabajo. En el lugar de trabajo debemos de considerar absolutamente cualquier área en la cual nosotros como colaboradores vamos a permanecer de manera constante o vamos a desarrollar nuestras actividades y a donde vamos a tener que asistir para poder laborar día a día. Cabe recalcar que este lugar de trabajo puede ser estacionario, una zona específica netamente, como una oficina, un taller, o puede ser muy variable, como en el caso de los conductores que tienen distintas rutas. Entonces sus áreas de trabajo van a ser justamente transitar en ruta. También es importante tener en consideración cuando vamos a llamar una contaminación del ambiente de trabajo. Cuando ya decimos que hay una contaminación dentro del ambiente de trabajo, es cuando hay una nocividad o una alteración bajo ciertos límites que han sido fundamentados, que han sido respaldados e investigados, que nos va a brindar o que nos va a causar daño a nuestra salud. Y que es nuestra salud, que puede ser física, psíquica, de los trabajadores. Cuando ya detectamos algún elemento nocivo dentro de nuestro ambiente laboral que nos puede causar daños, estamos hablando de una contaminación del ambiente de trabajo. Y cuando nosotros vamos a hablar de procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos, es cuando tenemos algunos elementos o algunos factores o agentes de riesgo, como pueden ser los físicos, los químicos, los biológicos, ergonómicos, mecánicos o sociales, que pueden estar dentro del área de trabajo y que también, según los límites o los parámetros que nos han brindado nuestra normativa legal, puedan originar riesgos para la salud de los trabajadores, tanto física o psíquica, y también para su seguridad. Entonces, aquí nosotros podemos hablar que ya existe una presencia de factores de riesgos que pueden alterar el bienestar de los trabajadores. Esto está ligado también al riesgo laboral. El riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a la que se están presentes los factores físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales o algún otro proceso cause una enfermedad o una lesión a algún trabajador. Entonces aquí hablamos de un riesgo laboral, cuando ya hay una posibilidad de que se materialice el peligro por la exposición a un factor de riesgo y tengamos como un resultado una enfermedad o una lesión.
Esto nos puede afectar a la salud de los trabajadores. Entendamos que por salud es el estado que vamos a tener nosotros como colaboradores, ese estado de bienestar, que nos sintamos cómodos, que estamos en una zona de confort agradable, tanto de manera física, que nos sintamos a una temperatura correcta, a una humedad correcta, o también tener un estado de bienestar mental, que nos estemos cómodos con nuestros compañeros de trabajo, mental y social, y no nos referimos netamente a una salud física o la ausencia de alguna dolencia, sino cuando hablamos de salud es aparte de nuestra salud física, sino nuestro estado mental y social. Tiene que estar completa. Y cuando nosotros vamos a hablar acerca de una enfermedad profesional o una enfermedad ocupacional también, que en el fondo suele ser lo mismo, nos habla o nos dice que todos los estados patológicos que nosotros podamos haber contraído con ocasión o que han sido causados dentro del trabajo por haber sido expuestos a algún medio en el cual nos encontrábamos laborando, y pues que hayan estado presentes agentes físicos, disergonómicos, biológicos, entre otros, los cuales hayan ocasionado esta enfermedad profesional o esta enfermedad ocupacional. El objetivo que nosotros tenemos, el objetivo de la salud ocupacional, de la higiene ocupacional, es que se prevengan las enfermedades ocupacionales derivadas por la exposición a estos agentes o a estos factores de riesgo, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, y que estos se encuentren en los ambientes de trabajo y que puedan actuar o que puedan afectar la salud de los colaboradores. Nosotros podemos optar como ciertas medidas de prevención primarias partiendo de una identificación de peligros. Nosotros identificamos los peligros, los cuales están clasificados, y estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, entre otros. Una vez que se identifican los peligros, se hace una evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos se hacen mediciones en la fuente que los está produciendo. Incluso también las podemos medir en las dosis a las cuales llegan a los trabajadores. De esta manera se determina qué nivel de riesgo se tiene según ciertos factores que tenemos, y esto los podemos plasmar en matrices de riesgos ocupacionales. Y una vez que ya nosotros hemos evaluado los riesgos, podemos gestionarlos. ¿Cómo los vamos a administrar? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Vamos a atender dando una prioridad a estos riesgos que hemos evaluado previamente. Priorizamos aquellos que tienen un potencial mayor de causar daños a la seguridad o a la salud de los trabajadores. Vamos a implementar métodos de control. Vamos a tener que comunicar a los trabajadores que están expuestos, que están en esa zona, para que sepan cuál es el nivel de riesgo, qué controles se está adoptando, qué es lo que deben de realizar, qué protocolo deben de continuar, o qué específicamente, qué acciones se están tomando para controlar dicho riesgo y evitar pues que cause un daño a la seguridad o a la salud de los trabajadores. Una vez que nosotros tenemos esto, pues la comunicación, podemos empezar a hacer monitoreos de manera frecuente o de manera periódica. Hemos visto que
bueno, nos pide que es esta evaluación de riesgos, se tiene que hacer como máximo una vez al año, o cuando cambien algunas situaciones dentro del área de trabajo. Entonces aquí nosotros podemos optar pues también para realizar estos monitoreos anualmente como máximo. Y si hay algunos cambios en el área de trabajo o los factores que van a estar presentes, pues también se puede realizar un nuevo monitoreo para ver en qué nivel ha influido estos cambios que se han optado dentro de la organización. También es importante el realizar los exámenes médicos preocupacionales y los periódicos para determinar si es que arrojan algún signo que logre alertar al médico ocupacional que esté relacionado acerca de los factores a los cuales está expuestos los trabajadores día a día y los resultados que nos brindan estos exámenes médicos ocupacionales. Hay una relación que nosotros podemos plasmar o podemos visualizar en cuanto al ambiente de trabajo, y es la siguiente. Si nosotros tenemos un ambiente de trabajo que no es saludable, primero para decir que no es saludable debemos de haber identificado cuáles son los factores de riesgos y comprobar que efectivamente estén por encima de los límites permisibles o de lo que nos dice la normativa. Si efectivamente lo tenemos de esa manera, es muy probable que nos cause una enfermedad como trabajadores. Esta enfermedad se va a lograr diagnosticar al momento que nos realizamos los exámenes médicos ocupacionales, los cuales nos van a alertar pues que ya tenemos un diagnóstico que está relacionado a nuestro ambiente de trabajo y estamos desarrollando una enfermedad. Entonces se va a proponer un tratamiento y la cura necesaria para que la persona logre recuperarse y esté saludable de alguna manera. Esto es lo primero que hemos visto, ¿verdad? Cuando este es el ambiente de trabajo no saludable, nos desencadena la enfermedad, se diagnostica y luego se da tratamiento. Pero lo correcto que debería de pasar es el siguiente flujo. Tenemos el ambiente de trabajo no saludable. Tenemos que reconocer y evaluar el problema. Si nosotros no reconocemos y no evaluamos el problema, no vamos a evitar las enfermedades. Si nosotros reconocemos y evaluamos el problema a través de los monitoreos, vamos a poder saber qué agentes de riesgos están presentes y en qué niveles, y si estamos por encima del límite que nos brinda. Y el hecho de que nosotros evaluemos este problema, vamos a poder emitir controles que nos van a permitir tener un ambiente saludable. Con el ambiente saludable, pues ya no vamos a tener enfermedades ni algún diagnóstico desfavorable. Sin embargo, los exámenes médicos ocupacionales no los podemos postergar porque es una acción preventiva de alguna manera para nosotros estar alertas en el caso que los controles que se han establecido posterior a que se ha reconocido el ambiente de trabajo saludable se ha vulnerado. Entonces aquí ya lo podemos detectar dentro del diagnóstico si es que algún colaborador está desarrollando una enfermedad proveniente de un ambiente de trabajo no saludable. Bien. Aquí también lo que nos habla acerca de la higiene ocupacional nos brinda o nos dice que nosotros podemos tener dos ramas de la higiene. Ya que la higiene, recordando, tiene como un objetivo prevenir las enfermedades ocupacionales o laborales. Estas
que pueden haber sido generadas por los factores de riesgo físico, químico, biológico, las cuales van a estar en el medio ambiente en el cual se desarrollan las actividades continuamente. Lo ideal es que exista un manejo conjunto entre el área tanto de seguridad como de salud para lograr evitar enfermedades ocupacionales mediante una identificación, una evaluación de estos factores y una prevención acerca de estos factores de riesgo. Cuando hablamos que como rama de la higiene ocupacional las podemos clasificar en dos, tanto en higiene teórica y en higiene de campo, nos referimos a lo siguiente. La higiene teórica se va a dedicar netamente a estudiar cuáles son aquellos efectos que están presentes en el medio ambiente y que van a contaminar a las personas expuestas en esa área de trabajo. Entonces, vamos a tener de alguna manera algunos valores de concentración de estos contaminantes que pueden ser sustancias químicas, pueden ser incluso agentes físicos peligrosos para la salud. Esta higiene teórica tiene como objetivo establecer cuáles son nuestros límites permisibles, también conocidos como los TLVS, son los límites permisibles. Con estos límites, pues, se busca que los trabajadores estén realizando sus actividades día a día con unos valores por debajo de estos límites para evitar de que contraigan alguna enfermedad a causa del trabajo. Esto es la higiene teórica, pero también tenemos una higiene en campo. Esta higiene en campo busca realizar todos los estudios de higiene ocupacional en los puestos de trabajo, ya netamente en el área, para de esta manera nosotros poder definir cuáles son los contaminantes peligrosos que están presentes y los podemos medir también qué niveles de contaminación están dentro de, para poderlos comparar y decir este sobrepasa el límite permisible y este está por debajo. De esta manera nosotros podemos decirle al trabajador la actividad que está realizando, tu exposición al ruido está en un límite aceptable. ¿Por qué? Porque estás trabajando de repente 8 horas y estás expuesto a 60 decibeles y está por debajo de lo que nos pide la higiene teórica, que son 85 decibeles. Bien, esto es la diferencia en lo que nos habla sobre la higiene teórica y la higiene de campo. Pero tenemos también dos clasificaciones más, que es la higiene analítica y la higiene para el control operacional. Como higiene analítica, lo que nos dice es que se va a llevar a cabo mediante ciertos métodos. Estos métodos pueden ser analíticos o también de manera cualitativa o cuantitativa. Según esto, se va a buscar los valores de concentración que tienen todos los contaminantes que han sido recepcionados o captados mediante ciertas muestras en el campo, en cada puesto de trabajo que se ha realizado o en cada ítem que se está haciendo el monitoreo. Así se va a determinar las muestras y se va a analizar, se va a aplicar ciertas técnicas para que pueda resolverse acerca de si está sobrepasando los límites o no está sobrepasando los límites mediante un proceso analítico. Y la higiene para el control operacional. Esta higiene surge con el fin de que no se presenten algunos efectos adversos en cuanto a la salud de los trabajadores involucrados en un área de trabajo.
Esta higiene se encarga de, esta higiene del control operacional busca encargarse de alguna manera controlar o minimizar en la medida que sea posible las situaciones de peligro dentro de toda la gestión de riesgos que se está haciendo dentro de la empresa. Entonces busca controles operacionales de ingeniería, ya sea en las fuentes de los contaminantes o algún equipo. Como alguno de estos ejemplos se podría tomar algunos controles que incluyen, en el caso de extracción de gases, o si hay presencia de bastante ruido en la implementación de cabinas de sonoamortiguación, o de cambio de materiales que se estaban utilizando inicialmente por otros que sean menos peligrosos. Esto es lo que busca con los controles operacionales en el caso de ingeniería. Pero también se pueden optar por controles administrativos. Estos controles administrativos están referidos a los procedimientos que se puedan tener, a los instructivos, estándares de trabajo, a la definición de la jornada, la alternación incluso para disminuir el nivel de exposición del trabajador ante dichos agentes, los descansos que puedan tener durante la guardia o la jornada laboral, algunos avisos, algunas señales de prevención, entre otros que se puedan tener. Dentro de este control operacional también existen controles en el trabajador que está siendo expuesto. Este ya es la última etapa o el último nivel de jerarquía de controles, como es el uso de equipos de protecciones personales. Bien, y aquí vamos a tener algunos factores de riesgos ocupacionales. Hay que entender como los factores de riesgos ocupacionales son aquellos atributos o todas las cualidades que vamos a tener presentes dentro de nuestra área de trabajo. Absolutamente todo lo que está dentro de nuestra área de trabajo y que va a tener o va a tender a aumentar la probabilidad de que los colaboradores que desarrollamos nuestras actividades o funciones día a día dentro de esa área podamos desarrollar una lesión en el trabajo. En este caso, aquí tenemos una fábrica en la cual hay presencia de equipos, de maquinaria, la cual produce bastante ruido. Estas son las condiciones en las cuales se está trabajando, condiciones o atributos en las cuales se está trabajando. Tenemos que hay bastante ruido, hay presencia de maquinaria, de repente incluso también la temperatura es muy alta. Esto aumenta la posibilidad de que el trabajador sufra problemas o sufra lesiones o daños a la salud. Como ya vimos, estos factores de riesgo que nosotros hemos estado mostrando, el factor va a ser la causa y el riesgo va a ser la posibilidad de que el accidente, la posibilidad de que el trabajador se logre accidentar o que desarrolle alguna enfermedad ocupacional. Entonces, cada vez que hablamos de factor de riesgo, nos referimos a esto. ¿Cuál es la causa de que el trabajador se nos pueda desarrollar una enfermedad ocupacional o pueda accidentarse? Y estos factores de riesgos, pues, se pueden clasificar o están catalogados en psicológicos, físicos, químicos, disergonómicos, biológicos, entre otros. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos factores de riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos de los factores de riesgos físicos, tenemos el ruido. Estamos expuestos a bastante ruido. Es un factor de riesgo físico. Si hay vibración, también es físico. La iluminación, las temperaturas extremas que suelen darse, la radiación ionizante o la radiación no ionizante también son factores de riesgo físico. A diferencia de los químicos,
que van a ser los vapores, los gases, los humos, los polvos presentes dentro de nuestra área de trabajo. Los factores de riesgo biológico pueden ser algunos virus, bacterias, hongos, parásitos o microorganismos que vamos a tener en nuestra zona, en nuestra área de trabajo. Si hablamos de factores de riesgos disergonómicos, están directamente relacionados con las posturas que nosotros vamos a adoptar dentro de nuestra área de trabajo si desarrollemos actividades netamente administrativas u operativas, los esfuerzos que vamos a realizar, tal vez a manipular cargas manualmente, o al hacer alguna otra actividad que involucre esfuerzos o movimientos repetitivos. La manipulación de cargas, el ritmo de trabajo que vamos a tener influye en estos factores de riesgos disergonómicos. Y factores de riesgos psicosociales, el contenido de la tarea. Si es que la tarea que nosotros estamos desarrollando tiene un contenido pues bastante pesado, o si las relaciones que tengamos entre compañeros de trabajo nos permiten entender un buen clima laboral, o si es que hay de repente problemas de discriminación, nos va a afectar a los riesgos psicosociales. La carga de trabajo mental también, entre otros que podemos tener dentro de nuestra zona de trabajo. ¿Y cómo prevenir? Una vez de que nosotros ya hemos identificado o cómo ves que nosotros vamos a prevenir estos factores de riesgos, tenemos que partir identificándolos. No podemos tal vez controlarlos si no sabemos en qué nivel estamos. Entonces, tenemos que identificar, analizar en nuestra área de trabajo, en nuestra zona en las cuales realizamos nuestras actividades día a día, analizar y pensar cuáles son todos aquellos peligros o cuáles son aquellos factores de riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos, qué es lo que nos podría pasar o cuál es el riesgo, y qué controles nosotros podemos aplicar también acerca de estos que hemos identificado en un primer nivel. Aquí tenemos algunas metodologías de evaluación de riesgo. Por ejemplo, para los agentes físicos, que es la iluminación de puestos de trabajo en interiores, tenemos una norma internacional que es la ISO 8995-2002. Sin embargo, también nosotros tenemos una resolución ministerial, la 375-2008, la cual nos habla acerca de una norma básica de ergonomía y de los procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico que nosotros podemos tener al respecto. Aquí vamos a hacer un pequeño zoom para poderlas explicar. Aquí nos habla acerca de las tareas visuales que nosotros podemos tener dentro de nuestra área de trabajo, la cual se relaciona a las funciones o actividades del puesto de trabajo, y tenemos también unos parámetros que nos brindan. Por ejemplo, nos dice, nosotros vamos a hacer trabajos en exteriores, en el cual es únicamente necesario distinguir qué área es señalizada o está delimitada para poder transitar en esa zona. Algunos puestos relacionados pues pueden ser en los patios, en los estacionamientos. El nivel de iluminación que debe de tener en estos exteriores es de 20 lux. ¿Y qué pasa si es que nosotros hacemos trabajos en interiores? Dentro de las instalaciones o dentro del área de trabajo, vamos a tener que distinguir por qué zona se va a desplazar, se va a tener que caminar, hay vigilancia de repente o incluso movimientos de vehículos que puedan estar por esas zonas. Estas áreas son generales,
en las zonas interiores también puede abarcar trabajos que se realizan en almacenes siempre y cuando haya poco movimiento, en los pasillos, en las escaleras, en los estacionamientos. Incluso aquí nos habla de las labores en las minas subterráneas, o cuando contamos con una iluminación de emergencia nos pide que esta área tiene que ser iluminada o debe de tener aproximadamente unos 50 lux. Eso es lo que nos solicita. Sin embargo, si nosotros necesitamos tener un requerimiento visual para hacer inspecciones o un recuento de piezas o un trabajo que se pueda realizar en algún banco o máquina, nos pide que tengamos un área de trabajo lux de 200. Esta es la unidad de medida de la iluminación, lux. De 200 lux debe de tener como parámetro cuando nosotros vamos a realizar un requerimiento visual simple. No es exhaustivo, es simple. Los puestos de trabajo van a estar relacionadas a algunas áreas de servicio al personal, si es que se necesita hacer un almacenamiento rudo que sea más específico a diferencia del anterior. Si vamos a hacer la recepción de materiales o vamos a despachar incluso algunos materiales, o si es que tenemos implementadas casetas de vigilancias o algunos cuartos en los cuales se encuentran los compresores y los calderos. Este debe de ser el ratio, la medida de lux que debe de contar. Y cuando nosotros vamos a hacer alguna tarea visual para poder distinguir de manera moderada, no de manera muy específica o a nivel de detalle, pero sí a nivel moderada, detalles simples que pueden ser como el ensamblaje, el trabajo de medio banco, máquina, o la inspección simple, el empaquetado, o trabajos de oficina cuyos puestos de trabajo pueden ser talleres, aulas o incluso las oficinas nos piden que debemos de tener 300 lux como parámetro para estas zonas. Y si nosotros ya necesitamos buscar un detalle bien claro y acabados delicados, incluso si buscamos también tener un procesamiento de la información o un manejo de algunos instrumentos o equipos de laboratorios, debemos de tener talleres de precisión, salas de cómputo, áreas de dibujos o en algún otro laboratorio con una medida de 500 lux, es lo que nos brinda. Y si ya necesitamos hacer una distinción, pero muy fina en detalles, que como por ejemplo algún taller de precisión de pintura o acabado de superficies o algunos laboratorios de control de calidad, debemos de contar con 750 lux para estas actividades. Y en alta exactitud, para que se pueda distinguir los detalles, como el ensamble o algún proceso de inspección de piezas pequeñas, que estas pueden ser muy complejas y con acabados pulidos bien finos, debemos de buscar o contar como mínimo como 1000 lux. Y vamos a necesitar un parámetro de 2000 lux para aquellas tareas que requieran un alto grado de especialización en la distinción de detalles, como algunos puestos de trabajo relacionados a las áreas de procesos de gran exactitud. Solo en este caso se va a requerir que se tengan como 2000 lux. Bien, aquí también tenemos acerca del agente físico que es del estrés térmico. El estrés térmico lo que nos brinda los parámetros para poder medir este agente térmico es la ISO 7243, en el cual
nos da ciertos niveles para nosotros determinar cuáles son la tasa metabólica y nos habla acerca de 4 niveles, el cual empieza por un tanteo, por una observación, un análisis y una actuación experta. Nos da método por cada nivel. Por ejemplo, para el tanteo, nos habla de un método de clasificación del tamaño de la ocupación y una clasificación del tamaño de la actividad. La precisión va a ser información aproximada que va a tener un alto riesgo de error. Y las inspecciones de lugares de trabajo, bueno, no van a ser necesarias en este caso, pero sí se requiere información sobre el equipo tecnológico y organización del trabajo. En la observación, nosotros vamos a tener 2 métodos, que el primero es la tabla de evaluación que se va a realizar en grupos y algunas tablas por actividades específicas. La precisión va a tener un margen de más o menos 20% y tiene un alto riesgo de error. Y aquí lo que se va a buscar para hacer la inspección se requiere que se haga un estudio temporal y del movimiento. Para el ítem 3, que es el análisis, se va a buscar, o el método que se especifica, es medida del ritmo cardíaco bajo condiciones determinadas. La precisión va a ser más o menos el 10% y hay un riesgo de error medio. Para esto es necesario que se requiera un estudio para determinar qué periodo es representativo para poder hacer esta evaluación. Como nivel 4 tenemos una actuación experta, la cual puede utilizar 3 metodologías, como la medida del consumo de oxígeno, el método del agua doblemente marcada y también la calorimetría directa. La precisión es más o menos 5% y si por A o B presentara algún error, estos van a estar dentro de los límites de precisión del estudio y del movimiento que se realiza. Para esta inspección se va a requerir que se haga un estudio temporal y del movimiento. No es necesario también que se realicen inspecciones de área de trabajo, pero deben de evaluarse las actividades de ocio. No es necesario que se inspeccione el lugar de trabajo también. Esto es con referente a los agentes físicos para el estrés térmico. Aquí tenemos para el ruido. Para el ruido también tenemos una norma técnica peruana, la cual es la ISO 9612, la cual fue revisada en el año 2020 por la INACAL y fue adoptada como norma técnica peruana. Sin embargo, el contenido de la ISO 9612 es la misma. Lo que nos dice esta norma son algunas estrategias que nosotros vamos a tomar para poder realizar la medición del ruido. Y nos habla de lo siguiente, que nosotros podemos medir el ruido basado en la tarea, también según el trabajo y según la jornada laboral. ¿Cuándo vamos a hacer la primera medición basada en la tarea? Se va a realizar cada vez que se realicen trabajos durante una jornada laboral y esta pues se pueda dividir en un cierto número de tareas representativas y por cada tarea se hacen mediciones por separado del nivel de presión sonora que se pueda tener. Entonces, ¿qué tareas se va a realizar? Se clasifican estas tareas y se hacen mediciones únicamente por cada tarea. La otra medición que podemos hacer es aquella que va a estar orientada al trabajo, en la cual se va a tomar de manera aleatoria algunas muestras, algunas mediciones acerca de cuál es la presión sonora durante el desarrollo de estas actividades con algunas particularidades. Y la medición basada en la jornada
está directamente relacionada con el nivel de presión sonora que es medido continuamente a lo largo de la jornada laboral completa, como instalación o como el propio medio en el cual se desarrolla la actividad. Bien, también tenemos aquí alguna metodología de evaluación que está en relación a los agentes físicos, que es la vibración. En la vibración tenemos una norma técnica peruana que es la ISO 2631. Aquí nos brinda una metodología para poder hacer la evaluación de la exposición del cuerpo humano en cuanto a la vibración a la cual está presente. Aquí tenemos la siguiente metodología de evaluación, que es acerca de los agentes químicos. Para esto tenemos el Decreto Supremo 015, que lo vimos hace un momento, la cual se fue publicada en el año 2005 SA, y nos da todo el reglamento acerca de los valores límites permisibles para los agentes químicos dentro de nuestra área de trabajo. Este Decreto Supremo nos da a través del Ministerio de Salud, por el MINSA, y nos da pues ciertas formas de cómo se va a tener que medir de manera cuantitativa, para tomar algunos datos, como es el caso de la inhalación. Y bueno, vamos a tener aquí ciertas formas de medir los gases, qué tipo de gas, qué lectura nosotros vamos a tener, cuál es el valor que obtenemos, si es que estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo los límites permisibles, y algunas fotografías del equipo que nos va mostrando los resultados. Aquí tenemos también algún ejemplo de la metodología que se utiliza para poder evaluar los riesgos o los factores de riesgos de agentes químicos. Esta es la norma en la cual nos vamos a basar, que prácticamente nos dice acerca de los agentes químicos que van a estar presentes, algunas métricas sobre las cuales nosotros las vamos a medir y algunos parámetros que vamos a tener en cuenta. También nos habla acerca de las partículas que vamos a tener también y que son respirables. Nos da qué tipo de agente, qué parámetros de medición vamos a tener en cuenta y qué descripción vamos a tener. Por ejemplo, esta es la NIOSH 0600, que nos habla acerca del polvo respirable. Y aquí alguna fotografía, alguna evidencia en la cual se está realizando este tipo de monitoreo, que es en base a esta norma para el agente del polvo respirable, que es la NIOSH 0600, en la cual se cuenta con una bomba de muestreo personal con un flujo constante, la cual tiene una manguera Taigo, tiene un cassette también, y tiene un ciclón de nylon, tiene un filtro y tiene un flujo de muestreo que está regulado y en un volumen que está dentro del límite. Aquí tenemos otra metodología de evaluación que corresponde a los agentes químicos que vamos a tener. Aquí tenemos la guía peruana en higiene ocupacional, que es la APO 3001, y nos habla acerca de la exposición de sílice cristalina, que nosotros lo podemos realizar también. Para esto es necesario contar con una bomba que tenga un caudal constante. También depende el método que vamos a utilizar, como puede ser el analítico, a través de los ciclones
que puede ser de nylon o el ciclón de aluminio. Según el tipo que utilicemos es que se va a regular el flujo. Y también vamos a tener un tubo flexible del material para unir las bombas cada vez que se va a hacer el muestreo. Y un soporte para poder sujetar este equipo, como es el ciclón. Y bueno, va a tener que calibrarse también los equipos de manera periódica para poder asegurarnos que el patrón de medición que nos está dando es el correcto. Y tenemos también para realizar el monitoreo de agentes biológicos algunos ejemplos, como es el ambiente, la superficie inerte, la superficie viva, las superficies internas y el agua de consumo, cómo es que se va a realizar estos agentes biológicos. Si vamos a hacer un monitoreo dentro del ambiente para buscar o determinar qué agentes nosotros tenemos, nosotros aquí vamos a tener que validar o vamos a tener que considerar la normativa que nos brinda la APA o la NIOSH en cuanto a los parámetros de los mohos, las levaduras o algunos aerobios mesófilos que se encuentren dentro del ambiente que se va a hacer el monitoreo. Y si nosotros vamos a hacer el monitoreo en una superficie inerte, vamos a buscar algunas tablas, algunas mesas o superficies regulares en las cuales vamos a muestrear. Posiblemente lo que se va a encontrar van a ser coliformes o cualquier otro patógeno. Si vamos a hacer el monitoreo en una superficie viva, generalmente se realiza en las manos, en algunos operarios también, y dentro de esto lo que se va a analizar pueden ser los coliformes totales o cualquier otro patógeno que pueda estar presente. Aquí se considera también que si se quiere evaluar algunos mohos o levaduras dentro de la superficie viva o algunas bacterias heterotróficas, estas no cuentan con un respaldo de una normativa para poder hacer el muestreo dentro de la superficie viva cuando se hace un monitoreo de agentes biológicos, a diferencia de los coliformes totales. Dentro de las superficies internas, se puede hacer el monitoreo en frascos, en utensilios, en otro que se considere, y se puede analizar algunos coliformes totales o cualquier otro patógeno, de igual manera que en cláusula anterior, si queremos hacer un monitoreo de mohos, de levaduras, no hay alguna normativa que nos validen el método de muestreo que se va a considerar. Y si vamos a hacer el monitoreo dentro de aguas, bebidas o algún líquido que deseemos nosotros detectar o monitorear, se pueden analizar algunos coliformes totales, coliformes fecales, bacterias heterotróficas, algunos virus, parásitos o algunos helmintos. Esto es lo que nosotros vamos a poder realizar como parte de nuestros monitoreos en agentes biológicos. Esto es una breve introducción que se ha realizado. Sin embargo, más adelante se va a estar brindando mayor información al respecto. Y bueno, ya estaríamos culminando la capacitación del día de hoy. Agradecerles por su participación.